Hace muchísimos años, cuando el mundo aún era joven y los dioses caminaban más cerca de los hombres, el río Nilo era el corazón latiendo de todo Egipto. Sus crecidas traían vida o muerte. Si el agua subía generosa, los campos se cubrían de trigo y cebada, y la gente reía. Si el río se mostraba tacaño, el hambre acechaba y los rostros se endurecían. A ambos lados de sus orillas verdes, el desierto amarillo se extendía infinito, como un mar de arena que todo lo devoraba. En una pequeña ciudad del sur, junto al gran río, vivía un juez menor llamado Jefari. Era ya un hombre anciano, de piel curtida por el sol y ojos profundos como pozos de agua en el oasis. Llevaba más de 30 años resolviendo disputas entre vecinos, robos de gallinas, deudas de grano, límites de tierras mal puestos. No podía juzgar crímenes graves. Esos quedaban para los grandes tribunales de Tebas o Menfis, pero en su modesto ámbito nadie ponía en duda su rectitud. Siempre iba acompañado por 2 personas que eran más que ayudantes. Eran sus amigos más fieles. El primero era Meco, el escriba. Viejo como Jefari, de dedos manchados de tinta y espalda, algo encorvada por tantas horas, inclinado sobre papiros. Meco anotaba cada sentencia con letra clara y hermosa. Lo que él escribía se convertía en ley para los habitantes del lugar. Conocía a Jefari desde que ambos eran muchachos y sabía leer en su rostro cuando dudaba o cuando ya había tomado una decisión irrevocable. El segundo era Aquil, un joven de 19 años que seguía al juez como su sombra. Aquil tenía el pelo negro y liso, los ojos vivaces y una curiosidad que no cabía en su pecho. Desde niño soñaba con ser juez. Para él la justicia era algo sagrado, más importante que la riqueza o el poder. Jefari lo había aceptado como discípulo porque vio en él una chispa rara, una intuición que a veces valía más que 100 pruebas escritas. Los 3 formaban un equipo perfecto: la experiencia de Jefari, la prudencia de Meco y el fuego limpio de Aquil. Juntos representaban a Maat, la diosa de la verdad y el equilibrio, y la gente los respetaba como si fueran enviados del cielo. Una mañana, cuando el sol apenas comenzaba a teñir de oro las aguas del Nilo, Meco llegó jadeando al patio de la casa donde vivían los 3. «Señor, hay un nuevo aviso», anunció secándose el sudor de la frente. En el pueblo de Alabri, 2 vecinos se pelean por la línea que separa sus campos. Dicen que sin juez no habrá paz. Jefari se ajustó el turbante blanco, símbolo de su autoridad, y sonrió con calma. «La justicia no espera», dijo, como siempre decía. «Vamos allá, que hoy demos ejemplo de puntualidad». Aquil se colgó la pequeña bolsa de cuero donde guardaba sus pocos útiles y miró a su maestro con ojos brillantes. «¿Crees que esta vez tendremos que usar la serpiente justa?», preguntó emocionado. «Solo si no hay documentos ni testigos fiables», respondió Jefari mientras echaba a andar. «La serpiente nunca miente, pero tampoco habla si no es necesario». Meco enrolló un papiro en blanco, tomó su cálamo y su tintero, y los 3 salieron rumbo al sur, siguiendo la orilla del río. El polvo del camino se levantaba bajo sus sandalias y el aire olía a tierra húmeda y flores de loto. Cuando llegaron a Alabri, el sol ya quemaba con fuerza. Los 2 contendientes esperaban bajo una palmera, rodeados de curiosos. Uno era delgado y nervioso. El otro, más corpulento, hablaba alto y gesticulaba mucho. Jefari se sentó en una esterilla que alguien había preparado para él. Meco se colocó a su derecha con las piernas cruzadas, y Aquil se quedó de pie detrás, observando todo con atención. «Que hable primero el demandante», ordenó el juez con voz serena. El hombre delgado dio un paso al frente.
Señor, yo soy Yari. Esa franja de tierra es mía desde siempre. Mi vecino mete sus camellos y destroza mis cultivos. ¿Tienes algún papiro que lo demuestre?, preguntó Jefari. No, señor. Son tierras muy antiguas. Nadie las escribió nunca. El hombre corpulento interrumpió sin permiso. Mentira. Esa tierra la heredé de mi padre. Todos los vecinos lo saben. ¿Tú tampoco tienes documentos?, preguntó Jefari alzando una ceja. No, señor. Pero... Entonces, concluyó el juez levantándose con lentitud, este caso lo resolverá la serpiente justa. Un murmullo recorrió a los presentes. Aquil sintió que el corazón le latía más rápido. Meco abrió su bolsa de cuero y sacó una cobra pequeña de escamas brillantes. El animal se deslizó por la arena caliente sin prisa, dejando tras de sí una línea sinuosa que serpenteaba entre los dos campos. «Marcad con estacas el rastro de la serpiente», ordenó Jefari. «Esa será la nueva frontera. ¿Lo habéis entendido?» Los dos hombres asintieron, todavía atónitos. Meco escribió la sentencia en su papiro mientras el sol caía a plomo. Después, los tres emprendieron el camino de regreso. Aquil iba en silencio, pensando en lo que acababa de ver. Una serpiente había decidido dónde terminaba una propiedad y dónde empezaba la otra. Era extraño, pero era justo. Cuando llegaron a casa, el cielo ya se teñía de violeta. Encendieron una pequeña hoguera y se sentaron alrededor, como hacían casi todas las noches. Aquil no pudo contenerse más. «Maestro, ¿por qué nunca os habéis casado?» Jefari miró las llamas un largo rato antes de responder. «Porque un juez debe estar casado solo con la justicia, pequeño. Una familia trae preocupaciones, alegrías, distracciones, y la justicia exige todos los sentidos puestos en ella, todo el tiempo». Meco asintió con una sonrisa triste. «Jefari tiene razón. Hoy estamos aquí, mañana en otro pueblo. Mejor ser buen juez que mal padre». Aquil miró las estrellas, pensativo. En su corazón joven ardía el mismo fuego que había consumido la vida entera de su maestro. Aún no sabía que, años después, él mismo tendría que elegir entre ese fuego y otro aún más grande. Pero eso sería mucho después. Aquella noche, mientras el Nilo seguía su curso eterno, los tres amigos hablaron hasta que la luna estuvo alta. Y en algún lugar del desierto, la serpiente justa siguió su camino, sin saber que había dibujado algo más que una frontera entre dos campos. Había dibujado el primer trazo de una historia que aún no había terminado. Al día siguiente, cuando el sol aún era una línea dorada sobre el horizonte, Meco apareció de nuevo en el patio, esta vez con el rostro más serio que de costumbre. «Señor, hay otro asunto urgente», dijo, apoyándose en su bastón. «En Apúa, el pueblo de los alfareros, un hombre acusa a su primo de haberle robado un martillo heredado de su padre». Jefari se levantó sin prisa. Se lavó la cara con agua del Nilo que guardaban en una tinaja y se ajustó el turbante blanco. «El calor será fuerte hoy», comentó. «Pero la justicia no entiende de sol ni de sombra. Vamos». Los tres salieron caminando a buen paso. El camino a Apua era más corto, pero el aire ya temblaba de calor cuando llegaron. El pueblo olía a barro húmedo y a hornos encendidos. Por todas partes había jarrones recién hechos secándose al sol, rojos, azules y negros, brillantes como joyas de pobre. En la plaza, bajo la única acacia grande, esperaban los dos primos. El demandante era alto y enjuto, con la cara llena de arrugas de enfado. El acusado, más bajo y de mejillas redondas, parecía a punto de echarse a llorar. Jefari se sentó en el suelo, sobre su esterilla habitual. Meco desplegó su papiro
y Aquil se quedó de pie a su lado, observando cada gesto. «Habla tú primero», ordenó el juez al demandante. «Este hombre», dijo, señalando con dedo tembloroso, «me robó el martillo que usaba mi padre. Es de bronce, con el mango de madera de acacia tallada. Lo vi rondando mi taller al atardecer. Al día siguiente había desaparecido». «¿Alguien más lo vio rondar?», preguntó Jefari. «Nadie, señor, pero yo sé que fue él». El acusado abrió la boca para defenderse, pero el demandante volvió a hablar, más alto. «Es un ladrón. Siempre ha envidiado lo mío». Jefari alzó la mano para imponer silencio. «¿Tú qué dices?». El acusado tragó saliva. «Señor, yo nunca he robado nada. Somos primos, sí, pero nuestras familias no se hablan desde hace años. Él me odia, y ahora inventa esto para hacerme daño». Aquil, que hasta entonces había permanecido callado, dio un paso al frente. Sus ojos se movían rápidamente de uno a otro, como si buscara algo que solo él podía ver. «Maestro», dijo en voz baja, «este hombre miente». El demandante se giró hacia él, furioso. «¿Cómo te atreves, mocoso?». Jefari no se inmutó. «Silencio», ordenó. «Aquil, explica». El joven señaló al demandante. Cuando ha hablado del martillo, ha mirado hacia su propio taller, no hacia la casa del acusado, y sus manos tiemblan de culpa, no de rabia. Un murmullo recorrió a los vecinos que se habían acercado a mirar. El demandante palideció. «Llévanos a tu taller», ordenó Jefari levantándose. «Ahora». El hombre intentó protestar, pero la mirada del viejo juez era más dura que la piedra. Condujo al grupo por un callejón estrecho hasta una choza de adobe llena de herramientas y vasijas a medio hacer. El calor dentro era sofocante. «Buscad», dijo simplemente Jefari. Meco y Aquil empezaron a mover sacos de arcilla y montones de trapos viejos. Al poco, Meco levantó un paño sucio y polvoriento. Debajo estaba el martillo de bronce, brillante, como si alguien lo hubiera escondido con prisa. El demandante se quedó sin palabras. El acusado abrió los ojos como platos. Jefari se volvió hacia el culpable. «Has cometido denuncia falsa. Podrías ir a la cárcel o pagar una multa muy alta. Pero hoy la sentencia la dictará mi discípulo». Todos miraron a Aquil. El joven respiró hondo. «Primero», dijo con voz clara, «pedirás perdón a tu primo aquí mismo, delante de todos. Después, le dejarás elegir 10 de tus mejores jarrones como compensación por el daño y la vergüenza, y nunca más volverás a levantar falso testimonio». El hombre bajó la cabeza. Las lágrimas le rodaban por las mejillas, pero esta vez eran de vergüenza verdadera. «Lo siento», murmuró al fin. «Tienes razón. Estaba celoso y quise hacerle daño». Meco escribió la sentencia con letra rápida y firme. Después, los tres emprendieron el camino de vuelta. El sol ya estaba alto y el polvo se pegaba a sus sandalias. Cuando llegaron a casa, el viejo juez miró a Aquil con algo parecido al orgullo. «Hoy has visto más que yo en 30 años de juicios», dijo. «Tu intuición es un don de los dioses». Aquil se sonrojó. «Solo he mirado donde vos me enseñasteis a mirar, maestro». Aquella noche, sentados junto al fuego, hablaron poco. El cielo estaba tan claro que se podían contar las estrellas una a una. Meco sirvió té de hierbas, y Jefari, por primera vez en mucho tiempo, pareció cansado de verdad. «Amigos», dijo de pronto, con voz más baja que de costumbre, «ha llegado el momento de que penséis en el futuro. Yo ya no soy joven. Mis piernas se quejan más cada día, y mis ojos tardan en encontrar la luz del amanecer». Meco y Aquil se miraron alarmados. «¿Qué queréis decir, señor?», preguntó el escriba.
quiero decir que mañana iremos al Consejo de Ancianos, y allí propondré que Aquil me suceda como juez. Aquil sintió que el corazón se le subía a la garganta. Pero soy demasiado joven, solo tengo 19 años. Jefari sonrió con suavidad. Tutankamón fue faraón con 9 y gobernó con sabiduría. La justicia no pregunta la edad, solo el corazón. Y el tuyo late al compás de Maat. El fuego crepitó. Nadie habló durante un largo rato. En el silencio, Equil comprendió que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Y aunque el miedo le apretaba el pecho, también sintió una alegría inmensa, como si el Nilo entero corriera por sus venas. Al día siguiente, muy temprano, los 3 se pusieron en camino hacia la sala del consejo. El turbante blanco de Jefari brillaba bajo el sol naciente, y Aquil, por primera vez, caminaba a su lado derecho, no detrás. La historia del joven juez apenas comenzaba. El consejo de ancianos se reunía en una sala de columnas pintadas de azul y oro, al fondo del templo de Tot. El aire olía a incienso y a papiro recién abierto. Los 3 ancianos, de barbas blancas y rostros arrugados como pergamino viejo, observaron con sorpresa al joven que entraba detrás de Jefari. Cuando el juez terminó de hablar, el silencio fue tan denso que se oía el latido de los corazones. «¿Este muchacho?», preguntó al fin el más anciano, señalando a Aquil con un dedo tembloroso. «Con 19 años. ¿Estáis seguro, Jefari?». El viejo juez dio un paso al frente. «Completamente seguro. He visto cómo resuelve casos que a mí me habrían costado días. Ayer mismo descubrió una denuncia falsa con solo mirar a los ojos del mentiroso. Tiene el don, y el don no espera a las canas». Otro anciano frunció el ceño. «Tutankamón fue faraón niño, es cierto, pero también murió joven. La justicia exige experiencia». Jefari sonrió con calma. «La justicia exige verdad, y la verdad no envejece». Los ancianos se miraron entre sí. Nadie se atrevió a contradecir al hombre que durante 30 años había sido la voz de Maat en toda la región. Al cabo de un rato, el mayor asintió. «Sea, si vos lo garantizáis, que así sea». Jefari se volvió hacia Sakil y con un gesto lento y solemne se quitó el turbante blanco. La tela estaba limpia y olía a sol y a incienso. Lo colocó sobre la cabeza del joven, que sintió de pronto un peso mayor que cualquier corona. «A partir de este instante», dijo Jefari, «tú eres el juez». Aquil se arrodilló y besó la mano de su maestro. Las lágrimas le quemaban los ojos, pero no las dejó caer. Aquella misma noche, cuando regresaron a casa, Jefari se quedó en la puerta mirando el Nilo. La luna dibujaba un camino de plata sobre el agua. «Cuida de Meco», susurró, «y cuida de ti mismo. Ahora el turbante es tuyo, pero también la responsabilidad». «No os fallaré, maestro», respondió Aquil con voz ronca. Jefari le puso la mano en el hombro. «Nunca olvides la frase, lo justo es lo bueno. Y ahora vete a dormir, porque mañana empezarás solo». Al día siguiente, antes de que el gallo cantara, Meco despertó a Aquil golpeando suavemente su esterilla. «Levántate, juez, tenemos tu primer caso». Aquil se incorporó de un salto. El turbante blanco le pesaba más que la noche anterior. Se lavó la cara, se ajustó la tela con manos temblorosas y salió al patio. «¿A dónde vamos?» «A Asbat. Un padre ha denunciado a su propio hijo por desobediencia y robo». Aquil tragó saliva. Un padre contra su hijo. Empezaba fuerte. El camino fue silencioso. El sol subía rápido y el polvo se pegaba a sus pies. Cuando llegaron al pueblo, la gente ya los esperaba. En el centro de la plaza estaban el hombre y el muchacho. El padre, fornido y de mirada dura.
el hijo, apenas un adolescente, con un moratón reciente en la mejilla y los ojos llenos de desafío. Aquil se sentó en la esterilla que alguien había preparado. Meco se colocó a su lado con el papiro listo. El joven juez respiró hondo y habló con voz más firme de lo que él mismo esperaba. «Padre, ¿por qué has traído a tu hijo ante la justicia?» El hombre cruzó los brazos. «Porque no obedece, señor. Discute todo lo que le digo. Ayer me gritó en plena calle que engaño a mis clientes y les cobro de más. A su propio padre. Y encima le pillé robándome dinero del cajón». «¿Para qué querías el dinero?», preguntó Aquil volviéndose hacia el chico. El muchacho levantó la barbilla. «Para dárselo a la viuda de Ramos. Su marido murió y no tiene con qué alimentar a sus hijos pequeños». Un murmullo recorrió la plaza. Aquil miró al padre y vio cómo apretaba los puños. «¿Es cierto que golpeaste a tu hijo?». «Claro que sí», respondió el hombre sin dudar. Un padre corrige a su hijo, y si hace falta, con la mano dura. «¿Cuántos latigazos le darías tú si fuera culpable de robo?». El hombre no lo pensó 2 veces. 40, para que aprenda de una vez. Aquil asintió lentamente. Luego se levantó y habló con voz clara que resonó en toda la plaza. «Escuchad la sentencia. El padre ha dicho que su hijo merece 40 latigazos. Él mismo se ha puesto la pena. Pero yo seré más misericordioso. Recibirá 39 latigazos por haber golpeado a su hijo y por haber querido corregirlo con violencia en lugar de con palabras». El hombre abrió la boca, incrédulo. «Eso no es justo». Aquil lo miró a los ojos. «¿No es justo? Tú mismo has dicho que 40 latigazos son correctos para un ladrón. Tu hijo no robó para sí mismo, sino para ayudar a quien lo necesitaba. Tú, en cambio, levantaste la mano contra tu propia sangre. 39 latigazos. Meco, escríbelo». El escriba inclinó la cabeza y comenzó a escribir. El padre palideció. La plaza entera contuvo el aliento. Cuando terminó, Aquil se acercó al muchacho. «¿Cómo te llamas?». «Ah, sí, señor». «¿Te gustaría venir con nosotros y aprender el oficio de juez?». El chico miró a su padre, que ya no se atrevía a alzar la vista, y luego a Aquil. Una sonrisa pequeña y valiente iluminó su rostro magullado. «Sí, señor». «Entonces ven. Y tú», añadió Aquil dirigiéndose al padre, «cuando cumplas la sentencia, recuerda que la próxima vez que levantes la mano contra tu hijo, la justicia no será tan benigna». Los 3, Aquil, Meco y el nuevo discípulo, emprendieron el camino de vuelta. El sol pegaba fuerte, pero Aquil caminaba erguido. El turbante blanco ya no le pesaba tanto. Al llegar a casa, mientras comían pan y dátiles bajo la sombra del sicómoro, Meco rompió el silencio. «Hoy ha sido duro, pero justo. El viejo Jefari estaría orgulloso». Aquil miró al muchacho que comía a su lado con ojos muy abiertos. «Hoy he aprendido algo importante», dijo. «La justicia no solo castiga al que hace mal, también protege al que hace bien, aunque sea de forma imperfecta». Así sonrió por primera vez desde que lo conocieron. «Y yo he aprendido que hay jueces que ven más allá de las palabras». La tarde cayó tranquila. El Nilo seguía su curso, indiferente a los dramas de los hombres, y en la pequeña casa junto al río, un nuevo ciclo comenzaba. El joven juez había dado su primera sentencia, y con ella había plantado la semilla de lo que sería su leyenda. Los años pasaron como las crecidas del Nilo, rápidos, generosos y sin avisar. Aquil ya no era el muchacho de ojos asustados que recibió el turbante blanco. Tenía 29 años, la barba bien recortada y una fama que corría más veloz que los halcones sobre el desierto.
De norte a sur se hablaba del juez que veía la verdad antes de que nadie la pronunciara, del que resolvía pleitos con una sola mirada o con una sentencia que hacía reír y llorar al mismo tiempo. Meco seguía a su lado, aunque ahora caminaba más despacio y se apoyaba en un bastón de madera de olivo. Las canas le habían conquistado toda la cabeza y la voz le salía más ronca, pero la mano no le temblaba al escribir. Así, el niño que un día llegó con la mejilla morada se había convertido en un joven alto y fuerte, de risa fácil y mirada limpia. Llevaba el turbante rojo de aprendiz y ya resolvía disputas menores cuando Akil andaba ocupado. Una mañana de viento caliente, cuando las palmeras se doblaban como si rezaran, Meco regresó del centro de avisos casi sin aliento. «Señor», dijo apoyándose en la puerta, «en Amarat hay un lío grande. 2 mercaderes se pelean por una esclava. Llevan 2 días sin moverse de la casa del dueño, amenazándose con bastones y prometiendo más oro del que tienen. El dueño está desesperado y pide juez». Akil terminó de beber su cuenco de leche de cabra y se levantó. «Pues no hagamos esperar a la justicia. Vamos». Salieron los 3. El camino era largo y el sol castigaba sin piedad, pero ya no corrían como antes. Ahora caminaban con la calma de quien sabe que llega siempre a tiempo. Amarat era un pueblo de casas bajas y calles estrechas donde olía a cuero curtido y a especias. En la plaza mayor, bajo un toldo de lino raído, estaba el dueño de la esclava, un hombre gordo y sudoroso que agitaba los brazos como aspas de molino. «Por fin, miradlos», gritó señalando a los 2 mercaderes. «No me dejan en paz». Los 2 hombres eran ricos, a juzgar por sus túnicas bordadas y los anillos de oro que relucían en sus dedos. Uno era alto y de nariz aguileña, el otro bajo y con barba negra aceitada. Entre ellos, de pie y con la cabeza baja, estaba la muchacha. Tendría 17 o 18 años, la piel del color del trigo tostado y los ojos... Akil se detuvo un instante. Eran violetas, del color exacto de la amatista que solo los faraones podían permitirse. «Habla tú primero», ordenó Akil al dueño. «Señor, yo la compré hace 3 años en Memphis. Es buena trabajadora y muy hermosa. Estos 2 la vieron el mismo día y ahora los 2 dicen que la quieren comprar. Uno ofrece 15 siclos de plata, el otro 20. Pero ya no discuten por el precio. Discuten por quién la vio primero. Han armado tal escándalo que nadie duerme en el pueblo». El mercader alto dio un paso adelante sin esperar permiso. «Yo la vi primero. Estaba junto al pozo cuando pasé con mis camellos». «Mentira», gritó el otro. «Yo estaba comprando dátiles y ella me sonrió. Es mía». La muchacha no levantó la vista. Una lágrima rodó por su mejilla y cayó al polvo. Akil sintió que algo se encendía dentro de él, una ira limpia y fría como el viento del norte. «Callad los 2», dijo con voz tan baja que todos se quedaron mudos. «¿Habéis terminado?» Los mercaderes asintieron, confusos. «Bien, ahora escuchadme con atención. Marchaos de aquí ahora mismo. Si antes de que el sol se ponga volvéis a hablar de esta mujer como si fuera un saco de cebada, os juro por Maat que pasaréis el resto de vuestras vidas rompiendo piedra en las canteras del faraón. ¿Me he explicado?» Los 2 hombres palidecieron. Nunca habían oído hablar así a un juez. Recogieron sus bastones y salieron corriendo, tropezando entre sí. Cuando se hubieron ido, Akil se volvió hacia el dueño. «¿Cuánto pides por su libertad?» El hombre parpadeó sorprendido. «¿Por su libertad? Yo no vendo libertades, señor. Vendo esclavos. Por ella pediría 20 monedas de oro». «Meco», dijo Akil sin apartar los ojos del hombre,
Saca 25 monedas de mi bolsa y dáselas. Meco abrió los ojos como platos, pero obedeció. El cuero tintineó al contar las monedas. El dueño las recogió con manos temblorosas y una sonrisa codiciosa. «Ahora vete», le ordenó Aquil. «Y si vuelvo a saber que vendes seres humanos, te arrepentirás de haber nacido». El hombre se alejó tan deprisa como sus piernas gordas le permitían. Solo entonces, Aquil se acercó a la muchacha. Ella seguía con la cabeza baja. «¿Cómo te llamas?» «Neferet, señor», respondió con voz apenas audible. «Mírame». Ella levantó el rostro. Los ojos violetas estaban llenos de lágrimas, pero también de algo más: sorpresa, miedo y una chispa de esperanza. «Neferet, ya no eres esclava, eres libre, puedes ir a donde quieras». Ella abrió la boca, pero no salió ninguna palabra. Al cabo de un instante se arrodilló y besó el polvo delante de los pies de Aquil. «Señor, no tengo a dónde ir. No conozco a nadie fuera de esta casa. Llévenme con ustedes, aunque sea para barrer el suelo o lavar la ropa. Se lo suplico». Aquil la miró largo rato. El viento movió su turbante blanco y levantó arena a su alrededor. «Ven con nosotros», dijo al fin, «pero no como esclava. Te pagaremos un salario justo, como a cualquier trabajador libre». Neferet sonrió por primera vez. Era una sonrisa pequeña, tímida, pero iluminó su rostro como si el sol hubiera salido de nuevo. Los cuatro emprendieron el camino de vuelta. Así iba adelante contando historias para hacer reír a la muchacha. Meco caminaba más despacio, mirando de reojo a su juez con una mezcla de orgullo y preocupación. Aquil iba el último, en silencio. Cuando llegaron a casa, el sol se ponía rojo sobre el Nilo. Neferet se quedó en la puerta sin atreverse a entrar. «Esta es vuestra casa ahora», le dijo Aquil. «Entra». Ella cruzó el umbral y por primera vez en su vida lo hizo con la cabeza alta. Aquella noche, mientras Meco y Ahazí dormían, Aquil salió al patio y miró las estrellas. Sintió algo nuevo en el pecho, algo que no era justicia ni deber, sino otra cosa más cálida y peligrosa. Aún no sabía ponerle nombre, pero ya latía con fuerza. Y en algún lugar del cielo, la diosa Maat sonrió, porque sabía que la historia del joven juez estaba a punto de volverse mucho más complicada. Los días siguientes transcurrieron con una suavidad que ninguno de los cuatro había conocido antes. Neferet resultó ser silenciosa, trabajadora y de manos hábiles. Al amanecer ya había barrido el patio, alimentado a las gallinas y preparado el pan plano con semillas de sésamo que olía a gloria. Pero sobre todo tenía una risa ligera que, cuando se escapaba, parecía música de flauta. Aquil intentaba no mirarla demasiado. Se levantaba antes que nadie, revisaba los avisos, salía a juzgar y regresaba cuando el sol ya caía. Sin embargo, cada tarde, al cruzar el umbral, sus ojos la buscaban sin querer. Allí estaba ella, inclinada sobre el pozo o tendiendo la ropa al sol, y sus ojos violetas se alzaban un instante, se encontraban con los suyos y volvían a bajar rápidamente. Ninguno decía nada, pero el aire se volvía más denso. Una noche, después de resolver un pleito sencillo sobre cabras perdidas, Aquil regresó más temprano de lo habitual. La casa estaba en calma. Meco dormía junto al fuego. Así estudiaba un papiro a la luz de una lámpara de aceite, y Neferet molía trigo en el rincón. El joven juez se quedó en la puerta observándola. La lámpara dibujaba sombras suaves sobre su cuello y sus brazos, y el sonido del mortero era lento, casi una canción. Ella levantó la vista y lo sorprendió mirándola. Esta vez no bajó los ojos. «¿Todo bien, señor?», preguntó con voz baja para no despertar a los demás. Aquil tragó saliva.
Todo bien. Solo, gracias. La casa nunca había estado tan limpia, ni había olido tan bien. Neferet sonrió, y la sonrisa fue tan sincera que Aquil sintió que el suelo se movía bajo sus sandalias. No tenéis que darme las gracias. Vos me disteis la libertad. Yo solo intento devolver una parte. Se quedaron en silencio un instante largo. Luego Aquil dio un paso hacia ella. ¿Alguna vez has pensado en qué harás cuando tengas suficiente dinero ahorrado? Ella dejó de moler y se limpió las manos en el delantal. Nunca me había permitido pensar en eso. Antes solo pensaba en no recibir latigazos. Ahora a veces sueño con tener una casita pequeña junto al río y plantar flores de loto en la puerta. Aquil asintió despacio. Las flores de loto son bonitas, dijo, y fuertes. Crecen en el barro y abren sus pétalos al sol cada mañana. Neferet lo miró fijamente. Como las personas, susurró. Aquil sintió que el corazón le golpeaba las costillas. Dio otro paso. Estaban tan cerca que podía oler la harina en sus manos y la flor de loto que ella se ponía detrás de la oreja cada mañana. Neferet. Pero en ese momento Meco tosió en sueños, y ambos se separaron como si hubieran recibido una descarga. Aquil carraspeó, dio media vuelta y salió al patio con el pretexto de tomar aire fresco. Apoyado en la pared, miró la luna llena que bañaba el Nilo de plata. Recordó las palabras de Jefari, pronunciadas tantos años atrás bajo ese mismo cielo. Un juez debe estar casado solo con la justicia. Nada debe distraerlo, nada debe apartar sus sentidos de Maat. Y sin embargo, allí estaba él, con el corazón latiendo por una mujer de ojos violetas. Durante semanas intentó luchar. Se levantaba más temprano, caminaba más rápido, juzgaba con más severidad. Pero cada noche, cuando regresaba, Neferet lo esperaba con una sonrisa y un cuenco de agua fresca para lavarse los pies. Y cada noche la lucha era más difícil. Una tarde, después de un juicio especialmente largo en un pueblo lejano, Aquil llegó cuando ya era noche cerrada. La casa estaba en silencio. Sobre la mesa lo esperaba la cena tapada con un paño. Lentejas con comino, pan recién hecho y un puñado de higos. Al lado, una nota escrita con letra cuidadosa. Comed antes de que se enfríe. Os he guardado lo mejor. N. Aquil se sentó y comió solo, bajo la luz temblorosa de la lámpara. Cuando terminó salió al patio. Neferet estaba allí, sentada en el borde del pozo, mirando la luna. No podía dormir, dijo ella sin volverse. Os esperaba. Aquil se acercó y se sentó a su lado. El pozo estaba frío bajo sus manos. Nefret, hay algo que necesito decirte. Ella giró el rostro. La luna iluminaba sus ojos y los hacía brillar como dos amatistas vivas. Decídmelo. Desde el primer día que te vi en Amarat, supe que algo iba a cambiar. Intenté ignorarlo. Me repetí 1000 veces las palabras de mi maestro. Que un juez no puede tener nada que lo distraiga. Pero ya no puedo más. Cada vez que te miro, siento que la justicia es importante. Pero tú lo eres más. Neferet abrió mucho los ojos. Una lágrima rodó por su mejilla, pero esta vez era de alegría. Yo también lo he sentido desde el primer día, susurró. Cuando me disteis la libertad, me disteis también la esperanza de ser amada algún día. Y ese día llegó cuando me mirasteis como si fuera una persona, no una cosa. Aquil tomó su mano. Era pequeña y cálida. ¿Quieres quedarte conmigo? No como criada, ni como esclava liberada, como mujer, como mi mujer. Neferet asintió sin palabras. Luego se inclinó y apoyó la frente contra la suya. Se quedaron así mucho rato, sin moverse, solo respirando el mismo aire. Cuando al fin entraron en la casa, lo hicieron de la mano. Meco y así dormían.
Nadie los vio. Pero el Nilo, testigo eterno, reflejó dos sombras que ya no caminaban separadas. Aquella noche, Aquil no pudo dormir. Se quedó despierto mirando el techo de palma, sintiendo el calor de Neferet a su lado. Era feliz como nunca lo había sido, y al mismo tiempo asustado como nunca lo había estado. Porque sabía que pronto tendría que elegir, y sabía también que, elija lo que eligiese, alguien saldría herido. O la justicia, o el amor. Los meses siguientes fueron los más dulces y los más difíciles de la vida de Aquil. De día seguía siendo el juez intachable. Salía al alba con el turbante blanco bien puesto, escuchaba a los litigantes sin prisa, dictaba sentencias que todos aceptaban porque eran justas y claras. La gente venía de más lejos cada vez. Hasta de la otra orilla del Nilo llegaban barcas cargadas de hombres y mujeres que solo confiaban en él. Aquil resolvía pleitos de herencias, de aguas robadas, de bodas rotas y de insultos graves. Nadie notaba que sus ojos, antes tan serenos, ahora llevaban una sombra de tormenta. De noche, cuando cerraba la puerta de la casa, se quitaba el turbante y se convertía en otro hombre. Neferet lo esperaba con la cena lista y los brazos abiertos. Se besaban como si cada beso fuera el último. Hablaban en susurros hasta que la lámpara se apagaba y dormían abrazados bajo la misma manta de lana. Nunca habían sido tan felices. Nunca habían estado tan callados con los demás. Meco y así lo sabían todos sin necesidad de palabras. El viejo escriba fingía quedarse dormido pronto y carraspeaba fuerte cuando los veía demasiado cerca. Así sonreía de medio lado y encontraba excusas para salir al patio a contar estrellas. Ninguno de los dos reprochaba nada, pero tampoco preguntaban. Solo miraban a Aquil con una mezcla de cariño y de preocupación. Una noche de luna llena, después de un juicio especialmente duro, había tenido que condenar a un amigo de la infancia por falsificar medidas de grano. Aquil regresó más tarde que nunca. Entró sin hacer ruido, se descalzó y fue directo al patio. Necesitaba aire. Neferet lo siguió. Llevaba el cabello suelto y una túnica fina que la brisa movía como agua. «¿Qué te pasa?», preguntó en voz baja, rodeándole la cintura con los brazos desde atrás. Aquil apoyó las manos en el borde del pozo y miró su propio reflejo temblando en el agua negra. «Hoy he condenado a Amenemsat. Jugábamos juntos de niños. Su madre me curó una vez la rodilla rota. Y aún así he tenido que mandarlo a las canteras 3 años. Neferet descansó la mejilla en su espalda. ¿Porque era culpable? Sí, pero también porque yo soy juez, y un juez no puede mirar quién es el acusado, solo lo que ha hecho. Giró el rostro hacia ella. ¿Y si un día tengo que juzgar a alguien a quien amo de verdad? ¿Y si un día tengo que elegir entre lo que es justo y lo que me pide el corazón? Neferet se apartó un poco para verle los ojos. ¿Crees que llegaremos a eso? No lo sé, pero cada día que pasa siento que vivo a medias. De día soy el juez perfecto. De noche soy el hombre más feliz del mundo. Y ninguna de las dos mitades está completa sin la otra. Me estoy rompiendo por dentro, Neferet. Ella le tomó el rostro entre las manos. Entonces, elige, Aquil, elige una vez y para siempre. Yo no quiero ser la causa de que sufras. Él cerró los ojos. No puedo elegir todavía. Aún no sé cuál sería el precio. Se quedaron en silencio. El viento trajo olor a flores de loto y a tierra mojada. En algún lugar lejano un chacal aulló. Al cabo de un rato, Neferet habló muy bajo. «¿Recuerdas lo que me dijiste la primera noche que hablamos de verdad?
que las flores del loto crecen en el barro, pero abren sus pétalos al sol cada mañana. Sí, pues yo soy esa flor. Tú me sacaste del barro. Si ahora decides volver a ser solo juez, lo entenderé. Seguiré queriéndote igual. Pero si decides quedarte conmigo, plantaré lotos en la puerta de nuestra casa, y cada mañana los abriré para ti. Aquil la abrazó con tanta fuerza que casi le hizo daño. Enterró el rostro en su cabello y respiró su olor a harina y a flor de loto. «No quiero perderte», susurró, «pero tampoco quiero traicionar lo que he sido toda mi vida». Neferet no respondió, solo lo abrazó más fuerte. Los días siguientes fueron de una tensión silenciosa. Aquil juzgaba con la misma rectitud, pero regresaba más callado, más ausente. Comía poco, dormía menos. Meco lo miraba de reojo mientras escribía, y a veces dejaba el cálamo y le ponía la mano en el hombro sin decir nada. Una tarde, al volver de un pueblo cercano, Aquil encontró a Jefari sentado bajo el sicómoro del patio. El viejo maestro ya no salía de casa, vivía retirado, con el cuerpo dolorido y la mirada perdida en recuerdos. Pero aquel día había venido andando desde su choza, apoyado en un bastón. Aquil se arrodilló a sus pies. «Maestro, ¿qué hacéis aquí?» Jefari le acarició la cabeza como cuando era niño. «He oído rumores, hijo mío. Rumores de un juez que ya no ríe y de una mujer de ojos violetas que llora por las noches». Aquil bajó la cabeza. «No sé qué hacer». Jefari suspiró largo. «Cuando yo era joven también amé a una mujer. Se llamaba Meret. Era hija de un tejedor y tenía la voz más dulce del mundo. Durante meses pensé en casarme con ella. Pero cada vez que iba a pedírselo, recordaba que un juez no puede tener ataduras. Al final, ella se casó con otro. Murió hace 20 años, y yo aún me pregunto si tomé la decisión correcta». Aquil alzó los ojos lleno de lágrimas. «¿Os arrepentisteis?» «Todos los días de mi vida», respondió el viejo con voz quebrada. «La justicia me dio respeto, pero el amor me lo quitó todo. Ahora soy un hombre que ha sido justo y que está solo». Se hizo un silencio denso. «Hijo mío», continuó Jefari, «la justicia es eterna, pero la vida es breve. Elige lo que puedas llevarte cuando te vayas al campo de juncos. El turbante blanco se quedará aquí. El amor, si lo eliges, viajará contigo». Aquil abrazó a su maestro y lloró como no había llorado desde niño. Jefari le acarició la espalda hasta que se calmó. Cuando el viejo se marchó, cojeando bajo la luz del crepúsculo, Aquil se quedó sentado en el suelo mucho rato. Neferet lo miraba desde la puerta sin atreverse a acercarse. Al fin él levantó la cabeza y la miró. Había tomado una decisión. Pero aún no era el momento de decirla en voz alta. Faltaba una noche más bajo las estrellas, una noche más para estar completamente seguro de que no traicionaría ni a Maat, ni a sí mismo. Aquella noche fue la más larga y la más clara de toda la vida de Aquil. Después de que Jefari se fuera, la casa quedó en silencio. Meco y Así se habían retirado temprano. Neferet, respetando su soledad, se quedó dentro preparando la cena sin hacer ruido. Aquil salió al desierto, más allá de las últimas palmeras, donde la arena aún guardaba el calor del día, y el cielo parecía una copa invertida llena de estrellas. Se sentó en una duna pequeña y se quitó el turbante blanco. Lo puso sobre sus rodillas como si fuera un niño enfermo. Luego habló en voz alta, aunque nadie lo escuchaba más que el viento y los dioses. «Maestro, tú me enseñaste que la justicia exige todo el corazón, y yo te creí. Durante años he sido feliz sirviéndola. He dormido tranquilo sabiendo que nadie podía acusarme de favoritismo, de debilidad, de ceguera.
Pero ahora hay alguien que late dentro de ese mismo corazón y no me deja espacio para los dos. Miró el turbante. La tela estaba limpia, sin una mancha, como su conciencia hasta ese momento. He intentado apartarla, he intentado ser más duro, más frío, más juez. Pero cuando cierro los ojos la veo a ella. Cuando abro los ojos la veo también. Y ya no sé si eso me hace peor juez o mejor hombre. Una estrella fugaz cruzó el cielo y se apagó sobre el horizonte. Dicen que los deseos que se piden a las estrellas se cumplen. Pues yo solo pido una cosa, saber qué es lo justo en este caso. Porque por primera vez en mi vida no lo sé. Se quedó allí hasta que la luna alcanzó su punto más alto. Luego, de pronto, le pareció ver una figura conocida entre las sombras de las palmeras. Era Jefari, o quizá solo su recuerdo. El viejo estaba de pie, apoyado en su bastón, y le hablaba sin mover los labios. Lo justo es lo bueno, Akil, pero lo bueno no siempre lleva turbante blanco. La figura se desvaneció tan suavemente como había llegado. Akil sintió que algo se rompía dentro de él, y al mismo tiempo se recomponía de otra forma. Recogió el turbante, se lo puso de nuevo y regresó a casa. Neferet lo esperaba sentada junto al fuego casi apagado. Al verlo entrar, se levantó de un salto. ¿Estás bien? Akil la miró largo rato. Luego sonrió, una sonrisa cansada pero limpia, como la de quien acaba de salir de un río después de casi ahogarse. «Ven», dijo simplemente, tendiéndole la mano. Salieron los dos al patio. La hoguera de siempre estaba preparada. Meko y Así ya habían colocado las esterillas en círculo. El viejo escriba fingió sorpresa al verlos llegar juntos y de la mano, pero sus ojos brillaban de emoción. Así soltó una carcajada contenida y se tapó la boca. Akil se sentó en su sitio habitual. Neferet se quedó de pie a su lado, sin saber dónde colocarse. Él tiró suavemente de su mano para que se sentara junto a él, sobre la misma esterilla. Nadie dijo nada, pero el gesto fue más claro que cualquier discurso. Entonces Akil habló con voz serena y fuerte. «Queridos amigos, esta noche he tomado la decisión más difícil y más honrada de mi vida». Hizo una pausa. El fuego crepitó. Meko dejó caer una lágrima que no intentó disimular. «Durante años he servido a la justicia con todo mi ser. Y lo he hecho con orgullo. Pero he comprendido que un hombre no puede servir a dos señores cuando uno de ellos vive dentro de su pecho y le pide que sea feliz». Miró a Neferet. Ella le apretó la mano con fuerza. «Por eso, a partir de mañana dejo de ser juez». Un silencio absoluto cayó sobre el patio. Solo se oía el leve murmullo del Nilo. Meko fue el primero en hablar, con voz temblorosa. «¿Estás seguro, hijo mío?» «Completamente», respondió Akil. «Mi amor por la justicia es infinito, y precisamente por eso no puedo seguir representando a Ma'at si mi corazón ya no está entero en ello. Sería engañaros a vosotros, engañar al pueblo, y engañarme a mí mismo. Un juez dividido es un juez injusto». Así se levantó de un salto y se arrodilló delante de él. «Entonces, permíteme ser tu sucesor. Llevo años preparándome. Seré digno del turbante blanco. Te lo juro». Akil sonrió con ternura. «Lo sé, Así. Por eso, mañana mismo iremos al Consejo de Ancianos y te propondré. Serás un juez magnífico, quizá incluso mejor que yo». Luego miró a Meko. «¿Y tú, viejo amigo, te quedarás con él? Un juez joven necesita un escriba sabio». Meko se secó los ojos con la manga. «El cuerpo me aguantará lo que haga falta. No pienso dejar solo a este muchacho, como no te dejé solo a ti». Por último, Akil se volvió hacia Neferet.
Ella lo miraba con los ojos llenos de lágrimas y de luz. ¿Y tú, amor mío, quieres casarte conmigo y formar una familia? Neferet se echó a llorar y a reír al mismo tiempo. Claro que sí, el resto de mis días y los de después. Aquil se quitó el turbante blanco y lo colocó con cuidado sobre la cabeza de Así. El joven lo recibió con manos temblorosas, como quien recibe una reliquia sagrada. «Llévalo con honor», le dijo Aquil, «y nunca olvides la frase del maestro Jefari. La justicia no espera». Así asintió, emocionado hasta quedarse sin voz. Entonces Aquil se levantó, tomó a Neferet de la mano y miró a sus amigos una última vez. «Vamos a casa», dijo sonriendo. «Creo que aún llegamos a tiempo para la cena». Y los dos se perdieron en la oscuridad, dejando atrás el círculo de luz de la hoguera, el turbante blanco que ya no era suyo y una vida entera dedicada a la justicia, para comenzar otra dedicada al amor. Meco y Así se quedaron mirando las estrellas. El viejo escriba suspiró. «Ha elegido bien», murmuró. Y el nuevo juez, con el turbante todavía caliente de la cabeza de su maestro, asintió en silencio, porque ambos sabían que, a veces, la mayor justicia que un hombre puede hacerse a sí mismo es permitirse ser feliz. Al amanecer siguiente, cuando el cielo aún estaba rosa y el Nilo parecía una lámina de cobre fundido, los cuatro salieron juntos por última vez con los papeles de la justicia. Aquil ya no llevaba el turbante blanco. Lo había dejado cuidadosamente doblado sobre la esterilla de Así. En su lugar se cubría la cabeza con un paño sencillo de lino crudo, como cualquier hombre del pueblo. A su lado caminaba Neferet, con el rostro descubierto y una sonrisa que no le cabía en los ojos. Meco iba delante, más erguido de lo que había estado en años, y Así cerraba la marcha, con el turbante blanco bien puesto y la espalda recta de quien sabe que lleva sobre sí el peso de un legado. Llegaron al templo de Tot cuando los sacerdotes acababan de abrir las puertas. Los tres ancianos del consejo estaban ya sentados en sus bancos de piedra, tomando su cerveza matutina. Al ver entrar a Aquil sin turbante y con una mujer de la mano, uno de ellos derramó la cerveza sobre su túnica. «¿Qué significa esto?», preguntó el más viejo, limpiándose con la manga. «Significa que vengo a presentar mi renuncia», respondió Aquil con voz clara y tranquila, «y a proponer a mi sucesor». Los ancianos se miraron entre sí. El silencio fue tan grande que se oyó el vuelo de una mosca. «¿Renuncia?», repitió otro, incrédulo. «¿El mejor juez que hemos tenido en 50 años? El mejor juez que he podido ser mientras mi corazón estaba entero», respondió Aquil. «Ahora mi corazón ha elegido otro camino. Seguir juzgando sería mentir a Maat y mentir a mí mismo». Hizo una pausa y señaló a Así. «Este joven ha sido mi discípulo desde que tenía 13 años. Lo he visto crecer. Lo he visto resolver casos. Lo he visto llorar cuando la sentencia era dura y reír cuando era justa. Tiene la intuición de la juventud y la sabiduría que yo le he dado. Os lo propongo como juez menor con toda mi confianza». Así dio un paso al frente y se arrodilló. El turbante blanco relucía bajo la luz que entraba por las altas ventanas. Los ancianos hablaron entre ellos en voz baja. Al cabo de un rato, el mayor asintió. «Que así sea. El joven Así será juez a partir de hoy. Y tú, Aquil, ¿qué harás ahora?» Aquil tomó la mano de Neferet. «Vivir, amar, plantar lotos junto al río y ver crecer a mis hijos». Los ancianos no supieron qué responder. Uno de ellos, el más anciano, se levantó con dificultad y puso la mano sobre el hombro de Aquil.
Que los dioses te bendigan, hijo. Has sido justo hasta el final, incluso contigo mismo. Cuando salieron del templo, el sol ya estaba alto. La gente que esperaba afuera abrió paso y murmuró al ver el cambio de turbante. Algunos aplaudieron, otros lloraron. Aquil y Neferet caminaron entre ellos sin prisa, recibiendo abrazos y bendiciones. Jefari los esperaba bajo el sicómoro de siempre. Al verlos llegar, sonrió con los ojos llenos de lágrimas. «Has elegido bien, pequeño», dijo simplemente. Aquil se arrodilló y besó la mano arrugada del viejo. «Gracias a vos, maestro, me disteis la justicia, y también me disteis permiso para dejarla cuando llegara el momento». Jefari miró a Neferet y le tomó la barbilla con ternura. «Cuida de él, hija, es el hombre más honrado que he conocido, y también el más valiente». Neferet asintió, emocionada. «Lo haré, señor, con toda mi vida». Los días siguientes fueron de fiesta silenciosa. La casa se llenó de vecinos que traían regalos, un cesto de higos, una jarra de cerveza, una manta tejida a mano. Todos querían despedirse del juez, que ya no lo era, y saludar al hombre que empezaba a vivir. Una tarde, Aquil y Neferet fueron al mercado de la orilla. Compraron semillas de loto, una pequeña estatua de Bes para la puerta y un anillo de plata con una amatista del tamaño exacto de los ojos de ella. Cuando se lo puso en el dedo, Neferet lloró de alegría. Al volver, encontraron a Meco y a Así sentados bajo el sicómoro, enseñando al nuevo juez los trucos del oficio, cómo mirar a los ojos de un mentiroso, cómo dejar que el silencio hable por el acusado, cómo escribir una sentencia que sane en vez de solo castigar. Aquil se detuvo a cierta distancia y los observó. Sintió una paz profunda, como si hubiera cerrado un círculo perfecto. Neferet le apretó la mano. «¿Estás triste?», preguntó en voz baja. «No», respondió él, «estoy completo». Aquella noche encendieron una hoguera más grande que nunca. Invitaron a Jefari, a los vecinos, a los antiguos litigantes que ahora eran amigos. Hubo música de flauta y tambor, cerveza de dátiles y cuentos hasta la madrugada. Cuando la luna estuvo alta, Aquil se levantó y pidió silencio. «Quiero daros las gracias a todos», dijo. «Durante años me disteis vuestras penas y vuestras esperanzas, y yo intenté devolveros justicia. Hoy os pido una última cosa, que le deis al nuevo juez el mismo cariño que me disteis a mí». Así se levantó con el turbante blanco brillando a la luz del fuego. «Lo haré lo mejor que pueda», prometió. «Y cada vez que dude, recordaré que un día mi maestro eligió ser feliz, y que esa también fue una sentencia justa». Todos aplaudieron. Jefari alzó su bastón y brindó con voz temblorosa. «Por la justicia que no olvida ser humana». Y mientras las risas y las canciones llenaban la noche, Aquil tomó a Neferet en brazos y la llevó dentro de la casa. Cerró la puerta con suavidad, dejando fuera el ruido y la luz. Solo quedaron ellos dos, la lámpara pequeña y el futuro entero por delante. Afuera, el Nilo seguía su curso eterno, indiferente y sabio, llevando hacia el mar los ecos de una historia que ya había encontrado su final más hermoso. Pasaron los años como hojas que el Nilo arrastra sin ruido. Así se convirtió en un juez aún más famoso que Aquil. Su nombre corría de pueblo en pueblo. Decían que era severo cuando había que serlo, pero que sus sentencias siempre dejaban una puerta abierta a la reconciliación. Meco siguió a su lado hasta que un día, con 82 primaveras, se quedó dormido junto al fuego y no despertó. Lo enterraron bajo el sicómoro grande, con su cálamo favorito y un papiro en blanco, para que siguiera escribiendo leyes en el más allá.
Jefari se fue poco después, en paz, con una sonrisa en los labios y la mano de Aquil entre las suyas. Aquel día el Nilo pareció detenerse un instante, como si también él quisiera despedirse del viejo juez que nunca se casó con nadie más que con la justicia. Aquil y Neferet, mientras tanto, vivieron la vida sencilla y llena que habían soñado. Construyeron una casita de adobe a orillas del río, con un patio amplio donde los lotos crecían en una pequeña charca que Aquil cavó con sus propias manos. Tuvieron 4 hijos, 3 varones de ojos oscuros como su padre y una niña, la menor, que nació con los ojos violetas de su madre. La llamaron Meret, en recuerdo de la mujer que Jefari amó y nunca tuvo. Aquil trabajaba la tierra, pescaba al amanecer y enseñaba a sus hijos a leer las estrellas y a respetar el río. Ya no llevaba turbante blanco ni rojo, solo un paño de lino atado a la cabeza para protegerse del sol. Pero la gente seguía viniendo a pedirle consejo. Nunca se sentaba a juzgar, solo escuchaba, hablaba despacio y, casi siempre, las partes se marchaban en paz. Decían que sus palabras seguían teniendo el mismo peso que antaño, solo que ahora venían envueltas en bondad en vez de en autoridad. Una tarde de viento caliente, cuando Aquil ya había cumplido los 45 años y su barba empezaba a teñirse de plata, llegó un mensajero del Consejo de Ancianos. Traía un papiro sellado con cera roja. Aquil lo abrió bajo el sicómoro donde tantas noches había tomado decisiones. Leyó en voz alta para que Neferet y los niños escucharan. El consejo pedía que Aquil volviera, aunque solo fuera por un caso. Un pleito gravísimo había dividido 2 ciudades enteras. Una acusaba a la otra de haber envenenado los canales de riego. La otra respondía que era mentira y amenazaba con guerra. Los jueces jóvenes no se ponían de acuerdo, y el propio nomarca había escrito: «Solo el juez Aquil puede desenredar este nudo, porque su palabra todavía pesa más que 100 lanzas». Neferet lo miró preocupada. «¿Irán?», preguntó. Aquil dobló el papiro y lo dejó sobre la mesa. «No», dijo con calma. «Ese tiempo ya pasó. Mi lugar está aquí, con vosotros». Los niños mayores protestaron. Querían ver a su padre juzgar una vez más, pero la pequeña Meret, de 8 años y ojos violetas, se subió a sus rodillas. «Papá, ¿tú ya no eres juez?». «No, hija mía, ahora soy padre, marido y sembrador de lotos». «¿Y eso es más importante?». Aquil la abrazó fuerte. «Mucho más». Aquella noche, mientras los niños dormían, Aquil y Neferet salieron al patio. La luna llena bañaba los lotos y convertía el agua de la charca en plata líquida. «¿No te arrepientes?», preguntó ella en voz baja. Aquil negó con la cabeza. «Ni un solo día. He visto crecer a nuestros hijos, he visto envejecer tus ojos violetas y aún me parecen los más hermosos del mundo. He reído más de lo que nunca reí siendo juez. He llorado también, pero de alegría. ¿Qué más puede pedir un hombre?». Neferet apoyó la cabeza en su hombro. «Entonces, estamos en paz». «Estamos completos», corrigió él. En la distancia, un chacal aulló y el viento trajo olor a tierra húmeda. Aquil besó la frente de su mujer y juntos se quedaron mirando la luna hasta que el sueño los venció. Al día siguiente, el mensajero se marchó con una carta breve. «Decid al nomarca que el antiguo juez Aquil ya no existe. En su lugar vive un hombre feliz que planta lotos y enseña a sus hijos que lo justo es lo bueno, y que lo bueno a veces es simplemente amar». Y así, sin más ceremonias, se cerró para siempre la época del joven juez de Egipto. Pero su historia no terminó.
Siguió viviendo en las sentencias de Así, en las flores de loto que cada año abrían sus pétalos junto al río, y en los ojos violetas de una niña que, muchos años después, contaría a sus propios hijos la leyenda del hombre que renunció a ser el juez más grande del mundo para convertirse en el padre más feliz. Muchos años después, cuando los nietos de los nietos ya jugaban entre los mismos lotos que Aquil plantó, la gente aún se sentaba al atardecer junto al Nilo y repetía la historia. Decían que hubo una vez un juez tan justo que ni los dioses podían encontrarle falta. Decían que llevaba el turbante blanco como si fuera una estrella caída del cielo. Decían que veía la verdad en los ojos de los hombres antes de que abrieran la boca. Y luego bajaban la voz y añadían lo más importante. Pero un día ese juez encontró un par de ojos violetas que latían más fuerte que todas las leyes del mundo, y comprendió que la justicia más grande que un hombre puede hacer es la que se hace consigo mismo. Entonces colgó el turbante blanco, tomó la mano de la mujer que amaba y se fue a vivir como cualquier mortal, sembrando, pescando, riendo, llorando y viendo crecer a sus hijos bajo el mismo sol que antes iluminaba sus sentencias. Algunos ancianos, al terminar el cuento, alzaban su cuenco de cerveza hacia el cielo y brindaban. Por Aquil, que nos enseñó que lo justo es lo bueno, pero que lo bueno a veces es dejar de ser juez para empezar a ser hombre. Y los niños preguntaban, ¿y fue feliz? Los ancianos sonreían con los ojos llenos de luz. Fue el hombre más feliz que jamás pisó la tierra negra de Kemet, porque eligió el amor sin traicionar la justicia, y eligió la justicia sin renunciar al amor. Y eso, pequeños, solo lo consiguen los corazones más valientes. Entonces miraban hacia la vieja casa de adobe, ya medio comida por la arena y las crecidas, donde todavía crecían lotos de un blanco purísimo. Y decían que, en las noches de luna llena, si uno se quedaba muy callado, podía oír todavía dos voces jóvenes riéndose junto al pozo. La de un hombre que un día fue el juez más grande de Egipto, y la de una mujer de ojos violetas que le enseñó que la vida, al final, es más grande que cualquier tribunal. Y así, mientras el Nilo seguía corriendo hacia el mar, llevando los nombres de los que fueron justos y de los que fueron felices, la historia del joven juez se convirtió en leyenda. No porque renunciara al poder, sino porque tuvo el valor de elegir lo que de verdad importa. Y en eso, pequeños y mayores coincidían. Consistió su mayor y más hermosa sentencia: que se puede ser justo hasta el último día, y aún así permitirse ser profundamente, inmensamente, eternamente feliz. Esto es todo, amigos. Espero que la historia os haya tocado el corazón. Si os gustó, dejad un comentario y suscribíos a Cuentos del Conejo para más cuentos. Gracias por escuchar. Nos vemos pronto.